Este es el siguiente vídeo, que es el del segundo libro, que es El Vizconde que me amó, que relata la historia de amor de Anthony Bridgerton, el Vizconde de Londres, y de Kate Sharma. Bueno, que hay un cambio ahí porque en la serie es Kate Sharma, pero en el libro es Kate Sheffield. Es una de las pocas diferencias. Que quede claro que la versión del libro y de la serie es completamente opuesta, no tiene nada que ver. O sea, hay ciertos puntos que sí son iguales, pero no tienen nada que ver. Por ejemplo, empecemos conociendo a Anthony Bridgerton. Es el vizconde tras la muerte de su padre. Según relata los libros y demás, fue a sus 18-19 años que su padre murió por la picadura de una avispa o de una abeja. En el libro es Eloise quien encuentra a su padre muerto, pero en la serie es Anthony quien lo encuentra muerto. Tras esto, él se endurece mucho durante muchos años hasta que llega a la parte donde empieza a buscar esposa tras un tiempo de que su hermana Daphne se haya casado con su mejor amigo, el duque de Hastings. Vale. Accidentalmente, sus encuentros con Kate, su primer encuentro con Kate es diferente del libro a la serie. En la serie se encuentran en el bosque mientras cabalgan y sienten una atracción que no comprenden. Pero en el libro fue en un baile donde él buscaba esposa, él estaba bailando con un montón de chicas y de repente quien conoció a Kate primero fue Colin, quien le presentó a Anthony y de un momento chocaron totalmente. Lo siguiente es que entonces Anthony decide cortejar a su hermana Edwina. Eso sí es igual a la serie. La diferencia es que en el libro no llegan a la boda porque justamente el día que están pasando el fin de semana en Aubrey Hall, como pasó en la serie, y él iba a pedirle matrimonio a Edwina, hay un evento, pero antes de todo eso voy a explicarlo desde el principio. Pasan ciertas cosas antes de ese evento, empezando porque llegan allí, tienen una breve discusión, porque ella estaba en el estudio, escondida, leyendo un libro, sin saber que iba a entrar Anthony con su amante de turno. Bomba. Él se da cuenta, echa al amante de turno, cierra con llave y empiezan a discutir. A discutir lo típico, ¿no? O sea, el tú por tú de uno más alto. Y en un momento dado, él le mira los labios y la besa impulsivamente. Ella le corresponde y siente que algo se está calentando dentro de ella. No sabe qué pasa. ¿Qué ocurre? Que después de eso vuelven a discutir. Pasan un par de días, tal. Ella sigue intentando que no se acerque a Edwina. Y en un momento dado hay una tormenta. ¿Qué ocurre? Que Kate tiene pánico a las tormentas. Eso es lo que no me gustó de la serie, que no dieron el entendimiento de entender y analizar esa parte de Kate. En el libro ella tiene miedo a las tormentas, aunque no sabe el motivo, y esa noche se queda en shock. Y es Anthony quien la protege y quien la cuida. Y al día siguiente, en el evento que estoy diciendo, ambos, ella le agradece, él la escucha, la mira, analiza muchísimo el momento cuando ella le pica una avispa en el pecho. Anthony, recordando lo que le pasó a su papá, entonces es cuando intenta quitar el veneno con la boca. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento, chupando su pecho me refiero a la parte de arriba, a la parte del músculo del pecho de arriba, y aparecen Lady Featherington, la mamá de Penélope, la mamá de Kate y la mamá de Anthony. Imaginaos, se tienen que casar. Él pide hablar a solas con su prometida y a solas ella le dice que no hace falta, que no es necesario, que ella podrá ingeniárselas, buscar la manera, y él le dice que no, y él que tiene ganas de hacer algo y ella no sabe qué es. Entonces cuando él la vuelve a besar y le dice que la desea y que desea que sea su esposa. Ahí acaba todo esto hasta que un par de semanas después ella es la futura Lady... la vizcondesa, la futura Lady Bridgerton. Y es entonces que llega el momento de
de que él llega con el anillo, aprovechando que no hay nadie, solo están ellos dos, hablan y él le dice, no esperes amor de mi parte, ni quiero que te enamores de mí. A la cara de Kate. Estoy relatando el libro porque la serie no es así. Y en un momento dado, ella sorpresiva empiezan a discutir para no variar. Y entonces cuando le da el anillo, se besan y hay algo de intimidad, de manitas en ese momento, pero recuerdan que están en la casa de la mamá de Kate y no iban a hacer eso. Entonces es cuando llega la boda. Tras la boda, una ceremonia muy pequeña, tal, el momento de la noche de bodas. Kate está súper nerviosa. Aunque su madre le relató levemente lo que puede suceder, ella no tiene ni idea de nada. Y en un momento de eso, ella le pide si podrían dejarlo de la noche de bodas en otro momento. Y él le dice, dame una razón para hacerlo. Ella intenta dársela, pero no tiene una razón lógica. Y él le dice, ella le dice algo como que para ti es muy fácil, no es tu primera noche con una mujer. Le dice, no, es verdad, pero es la primera noche que pasaré con mi esposa. Al final, pues, terminan pasando su noche de bodas. Yo me reí mucho en esa escena porque en un momento dado del acto, ella le dice que parara, pero él sabía que ella estaba disfrutando, pero que tenía un shock en la cabeza y en un momento dado él no paró y ella seguía disfrutando a su lado. Y al final, pues, eso. Pasaron la noche de bodas súper bien. En una parte de la noche de bodas ella se queda impresionada cuando él se quita toda la ropa y ve su cuerpo al completo. Y él dice, ¿debo sentirme orgulloso de tu cara? Yo me eché muchas risas en ese momento. Otra... bueno, pasan un par de meses. Su matrimonio es hermoso, apasionado, bailan juntos en los bailes, pero ella sabe que él le tiene en pánico las emociones. Es entonces que tras ciertos momentos de su matrimonio es cuando Kate decide saber qué pasó para que ella se ponga tan nerviosa. Él a su lado apoyándolo y demás. Y es cuando su madrastra le cuenta que cuando su madre murió había una tormenta y ella estaba presente con su madre. Tras la tormenta se levantó de la nada y volvió a caer a su cama muriendo. Y eso la dejó en un shock durante un largo tiempo hasta que volvió a empezar a hablar porque había dejado de hablar, había dejado de ser una niña que jugaba y demás. Y por eso le tienen pánico a las tormentas. Anthony la cuida, la protege todo el tiempo y es cuando cae que está enamorado. Que se ha enamorado de su esposa y tiene pánico. Sus hermanos lo convencen de que, sobre todo Colin, que le diga que la ama porque el tiempo es corto y podría sufrir las consecuencias cuando menos lo espera. Y es cuando Kate tiene un accidente donde queda atrapada y casi muere y Anthony se da cuenta y declara que la ama y que no puede vivir sin ella. Al final del libro relata que han pasado un par de años de su matrimonio y siguen igual de enamorados, tienen hijos y son felices. La serie es diferente porque Anthony y Kate sí se casan por amor en la serie. Y su primera vez es antes de casarse. Pero mi forma de ver, a mí me gustó muchísimo el libro. Es el segundo libro que leí de los Bridgerton. Porque como dije en el anterior, mi primer libro fue Seduciendo a Mr. Bridgerton. Pero cuando leí El Vizconde que me amó, me enamoró muchísimo y me enfadó muchísimo que la serie no relatara esos temas tan importantes como son los traumas y los shocks de los protagonistas. Y me gustó muchísimo su historia. Esto acaba aquí, pero es verdad que quiero relatar una parte. Voy a relatar para ver si os gusta. Julia Quinn, Bridgerton, El Vizconde que me amó. La temporada de 1814 ha comenzado sin que exista razón para creer que vayamos a ver ningún cambio respecto a la de 1813. Como siempre, los eventos de la alta sociedad
Sigue llenándose de madres ambiciosas cuyo único objetivo es ver a sus preciosas hijas casadas con solteros convencidos. Las deliberaciones entre las madres señalan al vizconde Bridgerton como su partido más cotizado para este año, y de hecho, si el pobre hombre parece despeinado y su cabello alborotado por el viento, se debe a que no puede ir a ningún sitio sin que alguna joven señorita sacuda sus pestañas con tal vigor y celeridad que provoque una brisa de fuerza huracanada. Tal vez la única dama que no ha mostrado interés por Anthony Bridgerton sea la señorita Catherine Sheffield. Su actitud hacia el vizconde en ocasiones roza más bien la hostilidad. O sea, que no le cae bien, vamos, para dejarlo más claro. Y este es el motivo, querido lector, de que esta autora crea que un emparejamiento entre el mayor de los Bridgerton y la señorita Sheffield sería precisamente lo que animaría una temporada de otro modo vulgar. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 13 de abril de 1814. Estaba decidida a impedir que el archiconocido vizconde sedujera a su hermana, pero ¿y si la seducía a ella en su lugar? Anthony Bridgerton siempre supo que moriría joven. Oh, pero no de niño. El pequeño Anthony nunca había tenido motivos para pensar en su propia mortalidad. Sus primeros años habían sido la envidia de cualquier muchacho de su edad, una existencia perfecta desde el mismo día de su nacimiento. Cierto que Anthony era el heredero de un antiguo y rico vizconde, pero Lord y Lady Bridgerton, a diferencia de la mayoría de las parejas aristocráticas, estaban muy enamorados, y el nacimiento de su hijo no fue recibido como la llegada de un heredero, sino como la de un hijo. Por lo tanto, no hubo más fiestas ni actos sociales, no hubo más celebraciones que la de una madre y un padre contemplando maravilladas a su retoño. Los Bridgerton eran padres jóvenes, pero sensatos. Edmund apenas tenía 20 años y Violet 18, y también eran padres fuertes que querían a su hijo con un fervor e intensidad poco común en su círculo social. Para el gran horror de la madre de Violet, ésta insistió en cuidar ella misma del muchacho. Edmund, por su parte, nunca había aceptado la actitud imperante entre la aristocracia, según la cual los padres no debían ver ni oír a sus hijos. Se llevaba al niño a sus largas caminatas por los campos de Kent, le hablaba de filosofía y de poesía, incluso antes de que el pequeño entendiera sus palabras, y cada noche le contaba un cuento antes de dormir. Con una pareja tan joven y enamorada, para nadie fue una sorpresa que justo 2 años después del nacimiento de Anthony llegara otro hijo, a quien llamaron Benedict. Edmund hizo los ajustes necesarios en su rutina diaria para poder llevarse en su excursión a sus 2 hijos. Se pasó una semana entera metido en los establos con su curtidor, trabajando en una mochila que sujetara a Anthony a su espalda y que al mismo tiempo le permitiera llevar en brazos al pequeño Benedict. Caminaban a través de campos y riachuelos mientras él les hablaba de flores preciosas y de cielos azules y despejados, de caballeros con relucientes armaduras y de damiselas afligidas. Violet se echaba a reír cuando los tres regresaban con el cabello alborotado por el viento y bañados por el sol, y Edmund decía: «¿Veis? Aquí está nuestra damisela afligida. Es evidente que debemos salvarla». Y Anthony se arrojaba a los brazos de su madre y le decía entre risas que la protegería del dragón que había visto arrojado fuego por la boca, justo a 2 millas de aquí, en el camino al pueblo. «¿Solo a 2 millas aquí?», preguntaba Violet, bajando la voz, esforzándose porque sus palabras sonaran cargadas de miedo. «Dios bendito, ¿qué haría yo sin 3 hombres fuertes para protegerme?» «Benedict es un bebé», contesta Anthony. «Pero crecerá», le contesta siempre ella mientras le alborotaba el cabello, «igual que has hecho tú, y como continuarás haciendo». Aunque Edmund siempre trataba a los 2 niños con idéntico amor, cuando cada noche Anthony sujetaba contra su pecho el reloj de bolsillo de los Bridgerton que su padre le había regalado por su 8º cumpleaños, tal como él lo había recibido de su propio padre, el muchacho le gustaba pensar que la relación entre ellos era especial, no porque Edmund la quisiera más a él. A aquellas alturas los niños Bridgerton ya eran 4. Colin y Daphne habían llegado muy seguido, y Anthony sabía que todos eran muy queridos. No, a Anthony le gustaba pensar que su relación con su padre era especial porque lo conocía desde hacía más tiempo. Así de sencillo. Al fin y al cabo, no importaba cuánto hiciera que Benny conocía a su padre. Anthony siempre lo llevaba 2 años de ventaja, y 6 a Colin, y en cuanto a Daphne, bien. Aparte del hecho de que era una niña, ¡qué horror!, conocía a su padre desde hacía 8 años menos que él, y siempre sería así. Le gustaba recordarse a sí mismo. Edmund Bridgerton, en pocas palabras, ocupaba el mismísimo centro del mundo de Anthony. Era alto, de hombros anchos y cabalgaba como si hubiera nacido sobre una silla de montar. Siempre sabía las respuestas a las preguntas de aritmética, incluso las de su tutor desconocía. No ponía pegas a que sus hijos tuvieran una cabaña en el árbol. Por eso fue el mismo quien la construyó, y tenía esa clase de risa que calienta todo el cuerpo. Edmund enseñó a montar a Anthony, le enseñó a disparar, le enseñó a nadar, le llevó el mismo a Eton, en vez de enviarlo en un carruaje con sirvientes, que fue como llegaron
la mayoría de los futuros amigos de Anthony, y cuando sorprendió a Anthony observando con mirada nerviosa el colegio que iba a convertirse en su nuevo hogar, mantuvo alguna charla con su hijo mayor para asegurarle que todo iría bien, y así fue. Anthony sabía que no podía ser de otra manera. Al fin y al cabo, su padre nunca mentía. Anthony adoraba a su madre. Diablos, sería capaz de arrancar el brazo a mordiscos si así pudiera mantenerla a salvo, pero todo lo que el muchacho hacía mientras crecía, todos sus logros y sueños, cada una de sus metas y esperanzas, todo era para su padre. Y luego de repente un día todo cambió. Qué curioso. Reflexionó más tarde que la vida pudiera alterarse en todo un instante, que en un minuto las cosas fueran de cierto modo y al siguiente ya no lo fueran. Sucedió cuando Anthony tenía 18 años y había vuelto a casa para pasar el verano y prepararse para su primer año en Oxford. Iba a entrar en All Souls College, igual que su padre. Había hecho antes que él, y su existencia era todo lo prometedora que un joven de 18 años podría desear. Había descubierto a las mujeres, y algo tal vez más maravilloso, las mujeres lo habían descubierto a él. Sus padres seguían reproduciéndose felizmente, y habían añadido a la familia a Eloise, Francesca y Gregory. Anthony hacía todo lo posible para no poner los ojos en blanco cada vez que se cruzaba con su madre por el pasillo, embarazada de su octavo hijo. En opinión de Anthony, aquello resultaba bastante inapropiado, tener hijos a la edad de sus padres, pero se guardaba sus opiniones para sí mismo. ¿Quién era él para poner en duda la prudencia de Edmund? Tal vez él mismo querría tener algún día hijos a la madura edad de 38 años. Cuando Anthony se enteró de lo que había pasado era última hora de la tarde. Regresaba de una larga y extenuante cabalgada con Benedict. Acababa de entrar por la puerta principal de Aubrey Hall, la casa solariega de los Bridgerton, cuando vio a su hermana de 10 años tirar al suelo. Benedict aún estaba en los establos, pero pues había perdido una estúpida apuesta con Anthony, que le obligaba a cepillar los caballos al llegar a casa. Anthony se detuvo en seco al ver a Daphne. Era de lo más extraño que su hermana estuviera tirada en el suelo del vestíbulo principal. Era incluso más extraño que estuviera llorando. Daphne nunca lloraba. Daph, le dijo vacilante, pues era demasiado joven para saber que debía ser con una niña llorosa. ¿Qué? Pero antes de que pudiera acabar la pregunta, Daphne le levantó la cabeza. El sufrimiento que vio en aquellos grandes ojos marrones atravesó a Anthony como un cuchillo. Dio un paso tableante hacia atrás, pero sabía que algo terrible había pasado. Ha muerto. Papá ha muerto. Durante un instante Anthony tuvo el convencimiento de que había oído mal. Su padre no podía haber muerto. Otras personas morían jóvenes, como el tío Hugo, pero el tío Hugo era pequeño y débil. Bueno, al menos más pequeño y débil que Edmund. Te equivocas. Tienes que estar equivocada. La niña sacudió la cabeza. Me lo ha dicho Lois. Ha sido una... ¿A qué ha sido, Daphne? Una abeja. Le ha picado una abeja. Por un instante lo único que Anthony podía hacer fue mirarla atentamente. Al fin, con una voz grave apenas reconocible, dijo: un hombre no muere por la picadura de una abeja. Daphne. La niña no dijo nada. Continuó allí tirada en el suelo. Su garganta se agitaba temblorosa mientras intentaba contener las lágrimas. Ya le han picado antes. Yo estuve con él una vez. Nos picaron a los dos. Nos encontraron un panal. A mí me picó en el hombro. De forma instintiva subió la mano para tocarse el punto en que la abeja le había picado años atrás, y añadió en susurro: a él le picó en el brazo. Daphne lo miraba con atención y con una inquietante expresión de perplejidad. No le pasó nada. Un hombre no puede morir por una picadura de abeja. Ha sido una abeja. Eloís lo vio. Un momento estaba ahí de pie y al siguiente estaba... Al siguiente estaba que Daphne, muerto. Anthony dejó a Daphne en el vestíbulo y subió los peldaños de la escalera de 3 en 3 para ir al dormitorio de sus padres. Seguro que su padre no estaba muerto. Un hombre no podía morir de una picadura de abeja. Era imposible, una completa locura. Edmund Bridgerton era joven y fuerte, era alto y de hombros anchos, tenía una musculatura poderosa. Y por Dios, ninguna insignificante abeja podía haber acabado con él. Pero cuando Anthony llegó al piso superior, entendió por el silencio de los criados que la situación era nefasta, y la expresión de lástima en sus rostros. Aquello lo recordaba el resto de su vida. Pensó que tendría que empujarlos para que los permitieran entrar en la habitación de sus padres, pero los criados se apartaron como si fueran las aguas del Mar Rojo, y cuando Anthony abrió la puerta de par en par, supo la verdad. Mamá. No la llamaba así desde hacía años. Había sido madre desde que se marchó a Eton. ¿Qué ha sucedido? No lo sé. Ha muerto. Ha muerto y yo, oh Dios, yo... Se lo dije. Oh, Anthony, se lo dije. Parecía que fuera a hacerse añicos. Anthony se tragó las lágrimas que le quemaban los ojos y le escocía la garganta, y llegó junto a su madre. Tranquila, mamá. Le dije que debía ser el último. Le dije que no podía quedarme otra vez embarazada y que debíamos tener cuidado, y oh Dios, Anthony, lo que daría por tenerlo otra vez aquí y darle otro hijo. No lo entiendo, es que no lo entiendo. Anthony la abrazó y mientras ella lloraba no dijo nada. Era imposible encontrar ninguna palabra que pudiera calmar la devastación de aquel corazón. Él tampoco lo entendía. Aquella misma noche llegaron los médicos, quienes manifestaron su perplejidad. Habían oído hablar de casos parecidos, pero no de alguien tan joven y fuerte. Edmund
era tan vital y de una naturaleza tan poderosa. Nadie lo había imaginado jamás. Era cierto que el hermano menor del vizconde, Hugo, había muerto de forma repentina el año anterior, pero estas cosas no venían necesariamente de familia. Y además, aunque Hugo también había muerto al aire libre, nadie había visto que le hubiera picado ninguna abeja. Pero claro, también era cierto que nadie había estado mirando. Nadie podía haberlo sabido, repetían los médicos una y otra vez, hasta que Anthony tuvo ganas de estrangularlos a todos. Tras un buen rato consiguió que se marcharan y logró acostar a su madre. Tuvieron que llevarla a una habitación que estuviera libre. A Violet le atormentaba la idea de dormir en la cama que había compartido durante tantos años con Edmund. Anthony también consiguió mandar a la cama a sus 6 hermanos, diciéndoles que por la mañana hablaría con todos ellos, y que se ocuparía de todo como le habría gustado su padre. Luego entró en la habitación en la que aún yacía el cuerpo de su padre. Se quedó mirándolo, miró y lo miró durante horas, sin apenas parpadear. Y cuando salió de la habitación lo hizo con una nueva visión de su vida, con una nueva noción de su propia mortalidad. Edmund Bridgerton había muerto a los 38 años de edad. Anthony no podía creer que fuera a superar a su padre en nada, ni siquiera en edad. Y un último relato. El tema de los mujeriegos ya se ha tratado en esta revista, y esta autora ha llegado a la conclusión de que hay mujeriegos y mujeriegos. Anthony Bridgerton es un mujeriego con minúscula. Es joven e inmaduro, hace alarde de sus hazañas, se comporta con gran estupidez y se cree peligroso para las mujeres. Un mujeriego con mayúscula. Sabe que es peligroso para las mujeres. No hace alarde de sus hazañas, porque no tiene ninguna necesidad. Sabe que tanto hombres como mujeres murmuran sobre él. Sabe quién es y qué ha hecho, por lo que las habladurías le son indiferentes. No se comporta como un idiota por la sencilla razón de que no lo es, no más de lo que debe esperarse de todos los miembros del género masculino. Tiene poca paciencia con las debilidades de la alta sociedad, y con toda franqueza la mayoría de las veces esta autora no puede culparle. Y si eso no describe a la perfección al vizconde Bridgerton, sin duda el soltero más cotizado de esta temporada, esta autora dejará su pluma de inmediato. La única pregunta es, ¿será 1814 la temporada en la que por fin sucumba a la exquisita dicha del matrimonio? Esta autora piensa que no. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, el 20 de abril de 1814. Este es el relato del libro, que es uno de mis favoritos, es decir, está en mi top de mis favoritos. No está entre los primeros, pero está entre los primeros 5, que es lo importante. Espero que les haya gustado, y este es el relato completo, más el análisis anterior que para este viernes. Espero les guste y espero sus comentarios en comentarios. Responderé. Bye.